Hola trader, ¿qué tal? Me alegra muchísimo tenerte por aquí otra vez. Espero que te encuentres muy bien, espero que estés teniendo un excelente día o hayas tenido un excelente día. Y en esta oportunidad quería comentarte que vamos a ver un tema muy pero muy curioso, ¿sí? Un tema de suma importancia, ¿sí? Para eso te voy a pedir que estés muy atento, ¿sí? Ya estamos en el nivel intermedio, te voy a pasar a mostrar el avance del curso, de cómo estamos avanzando a lo largo de este nivel, ¿sí? Hemos visto sobre volumen horario, ¿sí? De igual manera hemos visto sobre zona de compradores y en esta oportunidad toca figuras chartistas y método personal. ¿Sí? ¿Por qué puse método personal? Porque te voy a explicar más que nada cómo ver, ¿sí? Las figuras chartistas a nivel general y a nivel ahí de forma más detallada en la formación de la vela. ¿Ok? Entonces, vamos a marcarlo, vamos a marcar que estamos en esta clase número 9, ¿sí? Indicando de que ya es como una especie de registro, ¿sí? Entonces, empecemos. Antes de comenzar, quiero pedirte que tomes anotes, bueno, anotaciones, y con tu cuadernito, con tu lapicero, ¿sí? Porque más que nada, porque quiero pedir un poquito más de ti. En esta oportunidad, como sabrás, ya no voy a estar comentándote que voy a decir algo como, por ejemplo, oye, mira, este es algo importante, por favor anota. No, 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 en esta oportunidad sí voy a pedir un poquito más de ti. Esto lo hago porque cuando hagamos el reforzamiento en vivo, ¿sí? De este nivel, yo te voy muy aparte de que vamos a resolver dudas, yo te voy a retar. Sí, yo voy a ser el pesado en ese día, sí. Más que nada porque quiero exigirte, sí, es por tu bien. Entonces yo voy a volverme un pesado ahí con las preguntas, te voy a estar preguntando, ¿me dejo entender? Entonces ahí tengo una serie de videitos, sí, que podemos agarrar desde ahí y poder practicar. Entonces quiero que de verdad tomes apuntes para poder como que aprender o estar preparados el día del reforzamiento. ¿Ok? Entonces, ya dicho todo esto, vamos a empezar. Te habrás preguntado qué cosas son las figuras chartistas, qué cosa es el chartismo, ¿verdad? Entonces, aquí te explico. Pero antes de explicarte, quiero comentarte para poder tener o comprendernos el uno al otro. Quiero comentarte que no solamente se puede hacer análisis técnico o se puede analizar nada más haciendo trazos de soporte, de resistencias, de canales, ¿sí? No se puede hacer trazos, bueno, más que nada, también se puede analizar de otra manera. No es la única forma a lo que me refiero, ¿sí? Haciendo soporte, resistencias, canales, líneas de tendencias, no es la única forma. También existen otras formas. Y entre ellas tenemos el chartismo. Sí, quería traer. Entonces tenemos el chartismo. Entonces, ¿qué cosa es el chartismo? Como bien aquí estamos viendo, chart en español significa gráfico, ¿sí? Entonces, nosotros, básicamente el chartismo, ¿sí? Es la parte externa o es otra parte de análisis técnico, ¿sí? Más allá de las líneas de tendencias, canales, soportes y resistencias, ¿sí? También tenemos otra parte de análisis técnico, en este caso el chartismo. ¿Y qué cosa es el chartismo? Ya mencioné que vendría a ser gráfico, ¿sí? Análisis técnico, gráfico. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? El estudio de gráficos, ¿sí? Es el estudio de gráficos. Más que nada, el estudio de gráficos que nos van a ayudar muchísimo a identificar un poco mejor, ¿sí? Dónde el comprador está muy fuerte, dónde el vendedor está fuerte, dónde el comprador está activo o dónde el vendedor está activo. ¿Sí? Más que nada, esto nos va a ayudar muchísimo a tener un campo de, bueno, un mejor campo de visión a lo largo que estemos al frente del gráfico, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿sí? Nuevamente lo repito, el chartismo es el estudio de los gráficos. En pocas palabras, el precio suele hacer múltiples movimientos, entonces suele presentar múltiples patrones, ¿no? Y esos mismos patrones, ¿sí? Si lo vemos, por ejemplo, estamos viendo ahí que sube, baja y empieza como que a testear una resistencia. Por ejemplo, un movimiento alcista empieza a testear una resistencia y no logra superarlo. Y en este caso solamente testea dos veces, ¿sí? Entonces nos está formando una figura. ¿Sí? Esta figura se le llama doble techo. ¿Sí? Ahí ya te voy a pasar a explicar qué cosa es. Pero básicamente es el estudio de gráfico del precio.
¿sí? Más que nada nos va a ayudar a identificar muchísimo, pero muchísimo mejor dónde el comprador está activo, dónde el vendedor está activo, ¿sí? Complementando un poquito más a nuestro análisis técnico de soportes y resistencias, ¿sí? Es un complemento, ¿ok? Entonces te voy a pasar a explicar, ¿sí? Más que nada las figuras chartistas más importantes que existen en opciones binarias, porque créeme que existen muchísimos patrones, bueno, más que nada figuras chartistas en el mercado o en el mundo del trading, ¿sí? Pero en opciones binarias, a lo largo de mi experiencia, sí he llegado a identificar múltiples patrones, ¿sí? Múltiples figuras chartistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y he considerado de todas agarrar una cierta parte nada más, porque no me era necesario mostrar todo, ¿sí? Porque no se iba a presentar en el mercado de opciones binarias. Como bien mencioné, opciones binarias se basa en un tiempo, se basa en otro análisis más que nada, ¿sí? Porque dependemos de un tiempo, no dependemos de un recorrido. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, el análisis es muy diferente, ¿sí? Un poco diferente nada más, por el tiempo nada más, ¿sí? Tenemos un poquito más eh, de presión, se podría decir, por el tiempo, ¿sí? Entonces, a lo largo de mi experiencia pude rescatar los siguientes patrones, bueno, más que nada las siguientes figuras chartistas, ¿ok? Entonces, quiero comentarte, ¿sí? Que existen figuras chartistas a nivel contexto, ¿sí? Como ya sabrás, contexto de mercado, vendría a ser lo mismo, contexto, ¿sí? Y en formación de la vela. Esto te comenté al principio como método personal. Yo te voy a hablar de los dos, contexto y formación de la vela. Esto para que puedas como que identificar, como ya sabrás, el mercado hace, o más que nada es fractal. Lo que suele hacer en una temporada mayor, también lo suele hacer en una temporada inferior o superior. ¿Ok? Supongamos que estamos en un minuto y vemos que se empieza a consolidar. Esa misma consolidación quizás podemos verlo en una temporada de una hora, quizás. La misma consolidación podemos verlo en una temporada de ponte 10 segundos, ¿sí? Entonces es fractal, ¿ok? Ya de distintos modos, o sea, ya de distintos tipos de velas, ¿no? O sea, no vamos a verla, el hecho de que estamos viendo aquí una consolidación, vamos a verla, por ejemplo, tres velas verdes, tres velas rojas. Y en una hora no vamos a ver esas mismas tres velas, un ejemplo, ¿sí? Vamos a ver quizás una vela verde, una vela roja, una vela... O sea, va variando dependiendo del gráfico, va a cambiar, ¿sí? Dependiendo de la temporada. Pero a lo que yo me refiero es que el mercado de fractal, sí, lo que hace una temporalidad menor también lo puede hacer en una temporalidad mayor. A eso me refiero. ¿Ok? Entonces te voy a pasar a mostrar cuáles son las figuras chartistas más importantes, pero a nivel contexto. ¿Ok? Entre ellas tenemos las que ya conoces: canal bajista, canal alcista, la consolidación, y este es nuevo ya para nosotros: el doble techo, el doble suelo, triple techo, triple suelo, hombro, cabeza, hombro y hombro, cabeza, hombro invertido. Estas son las figuras charlistas más importantes que he rescatado, ¿sí? Porque existen muchísimas, créeme, pero yo me he quedado con estas y he trabajado con estas porque, como sabrás, nosotros nos basamos en soportes y resistencias, ¿no? Entonces, por esa misma razón me quedé con estas. Como sabrás, ¿sí? Esto vendría a ser el canal bajista, ya creo que ya lo conoces, ¿no? Proviene de un movimiento bajista, ¿no? En una especie de consolidación, pero bajista. De igual manera esto, la consolidación de igual manera. Aquí es lo nuevo. Aquí te comenté cómo podemos identificar mucho mejor cuando el comprador o cuando el vendedor está fuerte en cierto nivel del precio. Imaginemos con este nivel, o sea, con esta figura chartista de doble techo. Venimos de una tendencia alcista, ¿sí? Y vemos una debilidad del comprador aquí. El vendedor entra, intenta el comprador subir y vemos otra debilidad. Vemos que ya estamos viendo dos debilidades y ya se nos forma una resistencia. Entonces, ¿qué cosa identificamos nosotros? Que aquí el comprador, una vez que llega aquí, el comprador está débil y el vendedor empieza a tomar fuerza. Entonces damos por hecho de que este punto de nivel o este nivel de precio, el vendedor está activo. Entonces de esta forma podemos ayudarnos a identificar cuando el comprador está fuerte y cuando el vendedor está fuerte, con estas figuras chartistas. ¿Me dejó entender? De igual manera aquí tenemos un movimiento bajista, ¿sí?
el vendedor está débil, entra el comprador sigue débil, ya tenemos un doble suelo. ¿Por qué doble suelo y por qué doble techo? Porque nos están haciendo dos interacciones nada más. Dos interacciones. A comparación de este, aquí nos hace 3. ¿Sí? Aquí nos hace 3. ¿Sí? Ahora, se suele presentar también múltiples pisos, o sea, múltiples techos, ¿sí? 4 si no me equivoco. He llegado hasta ver hasta 5, ¿sí? Hasta 5 interacciones, ¿sí? En una sola vela, ¿sí? Así dentro de la vela y a nivel general también. Pero no se suele presentar mucho, ¿sí? Se suele presentar de esta forma y ahí te voy a mostrar más adelante, a lo largo del curso te voy a mostrar de que todo lo que te comento es verdad, ¿sí? Entonces esto, ahora aquí podemos identificar cuando el comprador está débil y cuando el vendedor está fuerte. Fijémonos aquí, tenemos la resistencia. Entonces de esta manera nosotros podemos complementar nuestro análisis técnico de trazar niveles y resistencias con una figura chartistas. A identificar que estamos viendo una subida y el comprador ya no puede subir, estamos viendo un nivel, trazamos nuestro nivel y complementamos. Me dejo entender de igual manera con el vendedor. Aquí está lo curioso. Aquí este patrón se le llama hombro, cabeza, hombro. ¿Por qué razón? Te voy a explicar más que nada para que lo puedas ver. Te lo voy a dibujar, ¿sí? Más que nada para que lo puedas entender mucho mejor. Aquí tenemos una cabecita, ¿sí? Tenemos su polito, ¿sí? Su hombro, ¿sí? Lo siento que lo dibujo de esta forma, ¿sí? Y bueno, lo siento ahí. Y tenemos esto. Ok, te das cuenta que tiene una cabecita, el hombro y el hombro. Voy a dibujarlo un poquito mejor porque está horrible, o sea, dígame la verdad, está horrible mi dibujo. Ok, ahí tenemos una cabecita, ¿sí? Y ahora sí lo voy a dibujar bien bonito, ¿sí? Para que lo pueda ver. Tenemos ahí, tenemos el hombro, ¿sí? Tenemos el otro hombro, ¿sí? Tenemos los bracitos por aquí, tenemos el otro bracito por aquí, y aquí está su polito, o sea, de la cintura para arriba. ¿Lo llegas a ver mucho mejor? Esto equivaldría, en pocas palabras, la cabeza, este el hombro y este el hombro. Por eso se llama hombro, hombro, cabeza, hombro. ¿Me dejo entender? Porque estamos viendo que llega a subir, sí, a un máximo, nos crea en el medio un máximo más alto que el otro y suele ser otro máximo, pero ya muy inferior, ¿no? Entonces cuando nosotros vemos que el precio está formando de esta forma o se está formando de esta forma el mercado, ¿sí? Ya podríamos identificar un hombro, cabeza, hombro, ¿sí? De igual manera funciona cuando está invertido. Aquí te voy a dibujar, ¿sí? Tenemos la cabecita, ¿sí? Tenemos el polito, bueno, el cuello, ¿sí? Tenemos esto, tenemos la manito por aquí, la manito por acá, ¿sí? Esto, ¿te das cuenta? Tenemos un hombro, cabeza, hombro, pero invertido. Que esto sería la cabeza, ¿sí? Este sería el hombro y el otro el hombro. ¿Me dejo entender? Entonces de esta manera sí podemos identificar mucho mejor el hombro, cabeza, hombro. Siempre y cuando vean aquí, siempre y cuando veamos, ¿sí? Este máximo que sobresale. Cuando veamos un máximo que sobresale a las anteriores, pues ya, hombro, cabeza, hombro. Cuando estamos viendo interacciones ya, pues ahí tenemos ya posiblemente un doble techo o un triple techo en esta ocasión, ¿no? Pero básicamente estos son los patrones, bueno, figuras chartistas que son las más importantes que he llegado a obtener, ¿sí? A lo largo de mi experiencia, de todos los testeos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, querido trader, entonces para esta ocasión yo te voy a pasar a mostrar, ¿sí? Uno por uno, para que puedas entender mucho mejor de qué trata cada patrocinio, cada figura, ¿ok? Como sabrás, un canal bajista, este es un canal bajista, ¿sí? De movimientos mínimos cada vez más bajos, ¿sí? Está conformado, ¿sí? Por mínimos cada vez más bajos
y máximos cada vez más bajos. ¿Ok? Entonces, estos niveles de aquí y estos niveles de aquí, ¿qué vendrían a ser? Tienen un nombre. El mínimo vendría a ser el soporte y el máximo vendría a ser la resistencia. ¿Ok? Te voy a pasar a mostrar con ejemplitos ahora para que lo puedas ver. Aquí tenemos una consolidación de un canal bajista, fíjate. Ya al trazar, imagínate que nos encontramos por aquí, ¿sí? En esta parte del precio, ¿sí? Imagínate nomás que nos encontramos aquí, y nosotros trazamos nuestros mínimos. Trazamos el mínimo, ¿sí? Ahí tenemos esos dos. Ya podríamos tener algo en cuenta de cuando el precio va a estar fuerte y cuando el precio está débil, ¿sí? Cuando el comprador está fuerte y cuando el vendedor está débil o fuerte también, ¿sí? Fijémonos, nos respetó, listo, perfecto. Aquí como nos respetó también perfecto. Ahora podemos trabajar aquí. Baja, baja, baja. El vendedor está débil, no hay, como mencioné, ¿te acuerdas? En soportes y resistencias no hay que esperar que el precio llegue. Si vemos la debilidad del vendedor aquí, metemos una compra porque estamos cerca. Entonces nosotros ya mejoramos nuestro canal. ¿Cómo? Agarramos aquí, lo siento mucho, agarramos aquí y agarramos aquí. Ya mejoramos nuestro canal. Al principio habíamos trazado con dos niveles, o sea, los dos mínimos, y ahora estamos trazando con esto mínimo, porque nos está respetando. Entonces de aquí ya podríamos trabajar mucho mejor. ¿Te das cuenta? Otro ejemplito más para poder verlo, ¿sí? Aquí te voy a pedir que me traces cuáles son los canales bajistas, ¿sí? Yo voy a contar hasta 5 para poder, más que nada, ahí un poquito de interactuar, ¿sí? Yo voy a contar 5, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Vamos a trazarlos. Aquí tenemos un canal bajista, muy pequeño, pero tenemos un canal bajista. Aquí tenemos otro, ¿sí? Si nos fijamos aquí. Y aquí tenemos un movimiento, ¿ok? Entonces ya tenemos nuestros canales. Aquí al trazarlos nosotros podríamos darnos cuenta cuando el comprador está fuerte y cuando el vendedor está fuerte. Si nos fijamos aquí, ¿te das cuenta? En este caso sería lo contrario. Si estamos viendo fuerza aquí, seguimos viendo fuerza aquí, y a pesar de que tenemos el nivel aquí, posiblemente no vaya a tomarlo en cuenta, simplemente trabajamos con el nivel de arribita, porque estamos viendo presión bajista. ¿Ok? Vamos a trabajar con otro. Nuevamente voy a contar hasta 5 para que me puedas decir dónde está el canal bajista. ¿Ok? A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Aquí tenemos uno. ¿Sí? Tenemos otro. Ya podríamos identificar al trazar el canal, podríamos identificar cuando el comprador va a entrar, ¿sí? Aquí, aquí y aquí. Identificamos cuando el comprador está fuerte y cuando el vendedor está fuerte. Entonces, esto va a ser un complemento a nuestro análisis técnico, que vayamos a hacer, ¿sí? Entonces, vamos a poner otro ejemplito más. Aquí, quería traer. ¿Cuál sería nuestro canal bajista? Voy a contar hasta 4. No, 5, 5. A ver, 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, vamos a trazarlo. Agarramos aquí y tenemos un canal, ¿sí? Agarramos aquí y tenemos otro canal. Básicamente tenemos un canal bajista donde el comprador puede estar fuerte y donde el vendedor podría estar débil. ¿Sí? Aquí, si el vendedor sigue prestando fuerza, posiblemente no nos vaya a respetar ese nivel, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. Si el vendedor presenta fuerza aquí, no hay necesidad de meter una compra porque estamos viendo al vendedor fuerte. Posiblemente para el precio actual no vaya a ser fuerte el nivel. Si quería trader, entonces eso hay que tomar en cuenta, ¿sí? Ahora te voy a hablar sobre el canal alcista, ¿sí? Entonces, te voy a hablar sobre el canal alcista y te voy a hablar más que nada. El canal alcista está conformado por mínimos,
cada vez más altos, ¿sí? Y máximos cada vez más altos, ¿ok? Entonces tenemos el soporte en los mínimos y el máximo en la resistencia, bueno, la resistencia en los máximos, ¿ok? A mostrarte ejemplos ahora, para que puedas comprender un poquito mejor. ¿Dónde podríamos ver esos canales alcistas que estamos viendo o esas figuras chartistas que estamos observando en estos momentos en esta clase? ¿Sí? Agarramos aquí y agarramos aquí. Agarramos aquí, tenemos un canal. Aquí automáticamente podríamos identificar cuando el comprador está fuerte y cuando el vendedor posiblemente vaya a entrar, marcando nada más que nuestros canales. ¿Sí? ¿Ok? Aquí. Ahora te voy a contar 5 segundos para que me digas cuál sería tu canal alcista. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, vamos a trazarlos. Hay una tendencia principal, si hasta el momento con esto sería nuestra tendencia principal. Entonces vamos a agarrar aquí un canal acá, un canal aquí, un canal aquí, un canal aquí, aquí y aquí, de este recorrido alcista. Si se dan cuenta o te das cuenta que yo traer, ya trazamos nuestros canales. Entonces trazando nosotros, sé que no le he trazado muy así la perfección porque solamente quiero que lo tengas o lo sepas nada más, ¿sí? Lo puedas visualizar. Pero al trazar nosotros nuestros canales correctamente, ¿sí? Podemos darnos cuenta cuando el comprador va a estar fuerte y cuando el vendedor va a estar débil. Así, querido trader, ahora aquí te voy a pedir que me digas más que nada dónde el comprador, bueno, el canal alcista, ¿sí? A ver, voy a contar hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, perfecto. Excelente, excelente. Aquí tenemos un canal alcista. ¿Por qué canal? Porque fíjate, movimientos. Aquí también tenemos otro. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos el canal alcista. ¿Ok? Otro ejemplito más. Voy a contar hasta 5. ¿Sí? Voy a esperar unos cuantos segunditos para... voy a hacer en silencio para que puedas decírmelo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. A ver. Ok, perfecto, perfecto. Sí, de hecho, aquí tenemos este canal alcista. ¿Te das cuenta? Y si lo trazamos de manera correcta, agarramos este máximo, bueno, lo siento, aquí y aquí, y tenemos nuestro canal alcista. De igual manera por aquí, ¿sí? La idea es como que poder entender con estas figuras geométricas que va haciendo el precio, porque si te das cuenta está formando una figura así, poder como que identificar cuando el comprador está fuerte y cuando el vendedor está débil, ¿sí? Ahora vamos a ver un tema que ya también has visto, la consolidación. Básicamente la consolidación está conformada por mínimos cada vez más altos y, no, bueno, mínimos de igual tamaño, no hay ninguno supera, ninguno es más bajo que otro, y máximos de igual nivel, ninguno es más alto que otro, ¿ok? Todo se mantiene en línea recta, ¿ok? Entonces, a esto se le llama soporte en los mínimos y en los máximos resistencia. Vamos a pasar con los ejemplitos. ¿Cuál sería aquí nuestra consolidación? Acá hay muchísimos, te comento. Voy a trazar yo como un ejemplito y luego así hacemos, voy a contar hasta 5 para que puedas indicarme tú, ¿sí? Aquí encuentro una consolidación, aquí encuentro otra consolidación, aquí encuentro otra consolidación, de igual manera aquí, otra consolidación, aquí también, o sea, hay un, ok, lo siento,
hay muchísimas consolidaciones, ¿sí? ¿Y qué cosa, con qué fin te estoy haciendo esto? Para que puedas entender de que al trazar esto, o sea, identificar nuestra figura chartista, sumándole nuestro análisis de trazos de soporte, resistencia, podemos darnos cuenta cuando el comprador está fuerte, ¿sí? Y cuando está débil, ¿sí? Y aquí nos estamos dando cuenta. Voy a borrarlo, ¿sí? Y te voy a pasar a ti para que vayas más que nada realizando las explicaciones, ¿sí? A ver, voy a contar hasta 5 nuevamente, pero voy a contar un poquito lento, ¿sí? ¿Ok? Una, dos, tres, cuatro y 5. Voy a pasar a trazarlas, ¿sí? Aquí veo una, ¿sí? Ok. Aquí veo otra, ¿sí? Aquí veo otra, ok. Bueno, aquí ahí está, ¿sí? Aquí. Ahí. Básicamente tenemos nuestros canales ahí. O nuestras consolidaciones. ¿Ok? Te muestro ejemplos para que puedas entender un poco mejor de todo lo que te estoy hablando, querido traer, ¿sí? Para que pienses de que no todo lo que hablo es así sacado de mi mente. Sé que me he creado un mundo en mi mente con todo esto para poder entender el gráfico, o sea, el broker, ¿sí? Más que nada el mercado, pero no significa que me voy a inventar, ¿sí? Nada más he adaptado cosas a mis propios términos para poder entender un poquito mejor. ¿Ok? Aquí, la consolidación. Bien podríamos agarrar de aquí a aquí, ¿sí? O bien solamente podríamos agarrar este pequeñito nada más, ¿sí? Y agarrar aquí de aquí. ¿Me dejo entender? Eso va a depender ya de cómo estemos en el precio actual. Si nos encontramos por aquí, agarramos aquí. Si nos encontramos aquí, agarramos aquí y aquí. Ya no agarraríamos la de arriba. ¿Me dejo entender? Aquí también hay otra consolidación. Aquí también hay otra consolidación. Entonces, de esta manera nosotros podemos identificar cuando el comprador está fuerte y cuando el vendedor está fuerte también. ¿Sí? De igual manera que quería traer. Fíjate. ¿Te das cuenta? Bueno, aquí voy a trazar todo esto. Al trazar nosotros estas figuras, más que nada estos niveles, nos damos cuenta, ¿sí? Cuando el comprador está fuerte y cuando está débil. ¿Sí, querido trader? Entonces, te voy a pasar a mostrar ahora sobre el doble techo, ¿sí? El doble techo, más que nada, está conformado por dos máximos, ¿sí? Fíjate muy bien. El primer máximo y el otro máximo aquí. Sé que no superan, tampoco es más alto que la otra, pero por el mismo resistencia aquí, así. ¿Ok? Y esto, como es un máximo, se le da el nombre de resistencia. Vamos a ver esto. El precio, todo aquí, a partir de aquí, las figuras van a ser todas de giros, van a representar giros. ¿Por qué giro? De tendencia alcista va a pasar a tendencia bajista. O de un movimiento alcista va a pasar a un movimiento bajista. ¿Ok? Entonces, van a representar giro. ¿Sí? Doble techo, un máximo y dos máximos. O sea, doble testeo, en pocas palabras. Aquí. ¿Cuál sería nuestro doble techo aquí? Te voy a mostrar. Pero antes que nada, quiero comentarte, sí. Porque si te estoy mostrando así, no significa que el precio vaya a ser perfecto. O sea, te das cuenta que, o sea, ya creo que tenemos experiencia y no va a ser perfecto el precio. El precio va a ser a su momento, a su antojo. Y nosotros debemos adaptar todo eso al mercado. Simplemente te pongo este ejemplo, sí, para que lo tengas un poquito como referencia. Pero otra cosa es la práctica. Como bien dije en uno de mis videos, una cosa es la práctica, y una cosa es la teoría y una cosa es la práctica. La teoría está dibujada así, pero la práctica te voy a mostrar aquí a continuación. No es perfecto, ¿te das cuenta? Aquí tenemos un doble techo, fíjate. Llega uno, entra el vendedor, llega otro y entra el vendedor. ¿Y qué nos forma? Un doble techo.
Entonces, nosotros, ¿cómo podemos identificar nosotros aquí? Es que el vendedor, bueno, acá identificamos que el vendedor ya está fuerte en ese nivel. ¿Te das cuenta? Entonces, automáticamente nosotros trazamos nuestra resistencia. Indicando que el vendedor está fuerte. Exacto. Exacto. Me alegra muchísimo, me alegra muchísimo, muchísimo. Aquí, ¿cuál sería nuestro doble techo? A ver si me lo podrías decir. Voy a contar hasta 5, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. De seguro te habrás confundido porque no vimos ya velas verdes o velas rojas que indiquen de un cambio de reversión, así como vimos en el caso anterior. Pero que menos mal que se presenta este ejemplo para poder yo mostrártelo. Fíjate, como bien dije, está conformado por dos máximos. Tenemos un máximo, el precio llega a su mínimo, recuerda el mínimo, y llega a otro máximo, y luego baja. ¿Y qué cosa vemos? Un doble techo. ¿Te das cuenta? Te voy a dejar las velitas, como bien te mencioné. Esto, las velas, aquí si es que no lo sabes, o sea, creo que lo expliqué en las primeras clases, ¿sí? Incluso en canales, si no me equivoco, de 1 a 1, vela verde, vela roja, y creo que trazo cómo se trazan los niveles, ¿no? O sea, los movimientos de vela verde a vela roja, algo así, ¿sí? Fijémonos aquí, tenemos este movimiento, la bajista comienza de arriba a abajo, entonces de arriba a abajo trazamos, y nos llega a un máximo, a un mínimo, ¿sí? Aquí voy a dibujarlo con otro color, lo voy a poner en flechita para que puedas ver mucho mejor, ¿sí? De arriba abajo, aquí trazo esto, ¿sí? Voy a bajar el tamaño mejor porque si no se va a hacer muy saturado, ¿ok? Y tenemos esto. Ahora, en alcista tenemos esto. Y de igual manera, tenemos un máximo. Tenemos un máximo. Nos basamos en máximos, ¿sí? Y en bajista, como estamos viendo en bajista aquí, pues agarramos de aquí, aquí abajo. Entonces de esta forma es como podemos identificar mucho mejor estos gráficos de patrones chartistas o figuras chartistas. Ok, te estoy mostrando ahorita con ejemplitos para que lo puedas ver mucho mejor, ¿sí? Entonces por esta misma razón, o sea, aquí estamos viendo un máximo, ¿sí? El del nivel de la mechita alcista, bajista creo, sí, que estaba bajista. Aquí el doji, ¿sí? Y el máximo de la bajista. Trazamos nuestro doble techo. Y te das cuenta, el precio gira una vez que llega a su máximo. ¿Sí? Ok, vamos a poner otro ejemplo para que lo pueda ver. Creo que aquí está más que claro, ¿no? Voy a contar hasta 5, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y 5. A ver. Aquí hay un máximo, ¿sí? Mínimo, ¿sí? Máximo, ¿sí? Y ahí. ¿Qué cosa vemos? Un doble techo. ¿Te das cuenta? De esta forma, nosotros podemos ayudarnos a identificar cuando el comprador, ¿sí? O cuando el vendedor está fuerte. Otro ejemplito más para que puedas entenderlo un poquito mejor. Aquí. Voy a contar hasta 5 y me vas a decir qué cosa estamos viendo. ¿Ok? A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a quedar callado, voy a esperarte, ¿sí? Perfecto, exacto, perfecto. Tenemos aquí un movimiento alcista, aquí otro, ¿sí? Tenemos otro y tenemos este movimiento alcista. Como bien te mencioné, las figuras chartistas no son perfectas, ¿sí? Y aquí te voy a mostrar el doble techo se está formando ya no de un nivel recto, fíjate, sino que se está formando como una especie de máximos cada vez más altos. Pero identificamos que el precio ya giró aquí. Entonces este sería nuestro doble techo. ¿Ok?
De esta forma nosotros podemos identificar muchísimo mejor todo esto de figuras chartistas en la vela y entender cuando el comprador está fuerte y cuando está débil. Sí, querido trader. Entonces vamos a pasar con otro ejemplito más, pero en este caso de un doble suelo. Es lo mismo, sí, es lo mismo, pero en este caso vendría a ser doble suelo, o sea, de una tendencia, uno fue en tendencia alcista, esto vendría a ser en tendencia bajista. ¿Ok? Entonces, un doble suelo, ¿cómo está conformado? Por dos mínimos, ¿sí? Doble, como dice doble su nombre, dos mínimos. ¿Sí? Como es un mínimo, se le da nombre al nivel como soporte. ¿Ok? Entonces, vamos a mostrarte el ejemplo. A ver, ¿me podrías identificar dónde ves los dobles suelos? Bueno, antes que nada voy a pasar yo a hacerlo, ¿sí? Para que tú luego vayas a realizarlos. ¿Perfecto? Entonces voy a poner aquí esto, voy a poner aquí y aquí. Bien podría agarrar esto, pero esto ya se consideraría el doble o el hombro, cabeza, hombro, ¿sí? Ok, entonces fíjate. ¿Por qué hombro, cabeza, hombro? Miren, qué bueno que verás que se presente esto. Ahí vemos uno, ¿sí? Aquí la cabecita, ¿sí? ¿Te das cuenta aquí? Aquí el otro hombro y ¡fum! Se cambia. Pero vamos a verlo más adelante, pero aquí quiero que entiendas. ¿Te das cuenta? Pero en esto nos estamos enfocando en dobles suelos. Movimiento bajista, tenemos uno, ahí tenemos otro, movimiento bajista. Y el precio gira. ¿Te das cuenta? Entonces, este sería nuestro doble techo. De igual manera aquí, fíjate. Baja hasta aquí, sube por esta vela verde, baja por esta vela verde, roja y sube. Doble techo. Doble piso, disculpa. De igual manera aquí, fíjate, aquí baja, sube por esto, baja y luego de seguro se va a formar un doble techo, un doble piso. ¿Te das cuenta, verdad? Entonces vamos a pasarte ahora a mostrarte y que tú mismo me lo hagas, ¿sí? Voy a contar hasta 5 a ver qué cosa me podrías decir, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Entonces vamos a trazarlo, ¿sí? Aquí, nivel general, ¿sí? Subida, bajada y subida. Perfecto, todo ok ya está ahí. ¿Sí? Estamos viendo una bajada, el precio subió, ascendió, luego descendió y luego ascendió. ¿Qué cosa estamos viendo? Un doble piso. ¿Ok? Entonces vamos a mostrarte otro ejemplito más para que lo puedas quedar, para que se pueda quedar un poco más claro, ¿sí? Aquí, recuerda, querido trader, que no todo, o sea, las figuras chartistas va a ser perfecto, ¿sí? Voy a contar 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Entonces, ¿qué cosa estamos viendo aquí, querido trader? Este movimiento bajista, este movimiento alcista, este movimiento bajista y ¡pum! Se cambia de dirección. Entonces, ¿qué cosa estamos viendo? Fíjate muy bien aquí. Estamos viendo que el precio o la figura chartista no fue recto como vimos en la teoría, sino que fue de forma quedando mínimo cada vez más bajo. Pero de todas maneras se formó el doble piso. ¿Me dejo entender? Aquí como una especie de abrebocas al hombro, cabeza, hombro invertido, fíjate. Máximo, pero voy a bajarle el tamaño de esta cosita para que lo puedas y lo voy a cambiar por otro. Aquí tenemos un máximo, ¿sí? Ahí tenemos aquí. Aquí tenemos esto. Aquí tenemos aquí y sube. ¿Te das cuenta? Es curioso, ¿no? Pero sí, así vamos a analizar nosotros cuando estemos en el mercado. ¿Ok? Nuevamente voy a contar hasta 5, me vas a comentar cuáles son los dobles pisos que llegas a ver, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, vamos a verlo. Aquí, podríamos arrancar aquí, fíjate. Ahí.
cambió. De igual manera aquí, ¿sí? Y subió, ¿sí? ¿Ok? O aquí de igual manera aquí, sube, ahí está, y sube, ¿sí? No hay problema por ello. Aquí igual también, fíjate, ¿te das cuenta? Sin darnos cuenta, el mercado está creando figuras con los movimientos que está realizando. A eso se baseaba, bueno, a eso hacía referencia el chartismo. Es el estudio de figuras, ¿sí?, que va haciendo el precio a lo largo del día. ¿Me dejo entender? Entonces ahí tenemos otro tipo de patrón. ¿Ok? En esta oportunidad vamos a ver ahora sobre el triple techo. ¿Sí? El triple techo. ¿Ok? Es lo mismo que doble suelo, doble techo también. Pero en esta oportunidad vamos a ver un movimiento más. ¿Sí? Aquí está conformado por tres máximos. ¿Sí? De igual tamaño, ¿sí? De igual, ninguno más alto que el otro, sino que todo de igual nivel. Como estamos en máximos, es resistencia. ¿Perfecto? Entonces vamos a ver aquí los triples suelos. Recuerda ya con la experiencia de doble techo o doble suelo, ¿sí? Recuerda que no necesitamos tener como que mínimos, o sea, velitas verdes para que nos vaya a formar el patrón, ¿sí? Y aquí yo te voy a pasar a mostrar con un ejemplito primero y luego te voy a mostrar ya para que tú lo hagas, ¿sí? Aquí, máximo, ¿sí? Ahí tenemos otro, ¿sí? Aquí tenemos otro y pum, cambia. Ahora el triple suelo, mira, bueno, aquí se presenta 4, mira, fíjate, 4, ¿sí? Como bien te mencioné, pero no se suele presentar muchísimas veces, sí, pero se suele presentar. Ahora, más que nada quiero que lo tengas en cuenta esto, sí, querido trader. Entonces vamos a pasar a mostrarte ahora con otro ejemplo, ¿sí? Para que tú lo puedas hacer. Recuerda que no todo es perfecto, entonces voy a contar hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Venimos de movimiento alcista, agarramos aquí, agarramos aquí, agarramos aquí, agarramos aquí, agarramos aquí y listo. Se podría considerar también la mechita, también se podría considerar, y al considerarse, sí, sería un hombro, cabeza, hombro. ¿Por qué razón? Porque el máximo del medio es mucho más alto a los dos máximos de los lados. Sí, pero en este caso nos estamos basando en el triple techo, ¿sí? ¿Ok? Vamos a pasar con otro ejemplito. Aquí, querido trader. ¿Qué cosa podríamos detectar aquí? Vamos a contar 5, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y 5. Ok. Movimiento alcista, movimiento bajista. Aquí llega, ¿sí? Me baja aquí, veo que llegó otro máximo, lo trazo normalmente y pum, baja. ¿Y qué cosa veo? Un triple suelo, un triple techo. No tiene que ser perfecto. ¿Ok? Entonces aquí ya detectamos nosotros cuando el comprador o cuando el vendedor va a estar fuerte o cuando está activa. ¿Ok? Aquí más de lo mismo. Voy a contar hasta 5. Me vas a identificar dónde están los triples techos. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 y 5. Ok. Vamos a trazarlos. Movimiento alcista, movimiento bajista, sí, aquí tenemos otro, sí. Movimiento alcista, sí. Movimiento bajista, o bien podremos agarrar de aquí para no confundirnos mucho, sí. Movimiento alcista, movimiento bajista, sí. Movimiento alcista y pum, cambia. ¿Te das cuenta? De igual manera aquí. Sube,
baja, sube, baja y sube aquí. Y pum, cambia. Estamos dando cuenta. Y si le trazamos aquí, tendría a ser el nivel fuerte, resistencia. Ya detectamos cuando el comprador o cuando el vendedor está fuerte. ¿Te das cuenta? Entonces de esta manera nosotros vamos a complementar nuestros análisis, ¿sí? Estos análisis que estamos haciendo de figuras chartistas a nuestros análisis principales que vienen a ser la línea de tendencias, niveles. ¿Me dejó entender? Entonces, vamos a mostrarte ahora sobre los triples suelos, casi que es lo mismo, sí, es lo mismo, sí. Pero aquí está conformado por tres mínimos de igual nivel, ¿sí? Ninguno es más alto que la otra. Y como estamos en mínimos, es un soporte, ¿sí? El nombre recae a soporte. Aquí, creo que ya se está haciendo un poquito más claro, ¿verdad? Vemos esto, 1, 2, 3, 4 y 5 y sube. Tenemos nuestros mínimos.